Hola gente, con estos últimos tiempos donde la delincuencia prácticamente ha tomado la capital, pues me he tomado la molestia, mejor dicho, también el placer de ahondar más en libros sobre esta temática, y pues he encontrado un libro donde explica las razones o pues los síntomas y también las actitudes de estos personajes a través de la historia del Perú. Y es que pues este libro, como bien su título lo llama así, pues el libro se llama Bandoleros, Abigeos y Montoneros, Criminalidad y Violencia en el Perú, siglos XVIII y XX. Escrito por Carlos Aguirre, o mejor dicho, recopilado por Carlos Aguirre y Charles Walker. Este libro, que contiene muchas columnas y también documentos importantes de la época, pues que muestran el movimiento social, porque sí, el bandolerismo o la delincuencia, en todos casos, muchas veces en un estado corrupto siempre se manifiesta pues con una alza constante, ¿no? Y en estos tiempos de corrupción campante en los tres poderes del Estado, pues prácticamente la delincuencia es más que todo un síntoma de que este país está prácticamente en putrefacción. Ha habido épocas pues en que la delincuencia ha tomado pues prácticamente las periferias de la ciudad, de las ciudades grandes, y pues por ejemplo, como explica en este estudio, en la época de la colonia, previo al estallido, por ejemplo a la independencia, y previo también al estallido de la rebelión de Tupac Amaru, hubo pues explosiones de violencia en diferentes partes del Perú, esto por los abusos que se cometían por los mismos pues encomenderos, oidores y demás burocracia virreinal. Pues el bandolerismo surgió en la costa de parte de muchos esclavos pues traídos del África, que pues ante los maltratos huían y formaban palenques. Tal vez el palenque más conocido o el más también letal fue el palenque de Huachipa. Sí, aquí nomás en Lima hubo un palenque donde muchos esclavos pues huían y se unían. Duró un par de años, con los cuales pues estos palenques se dedicaban al pillaje y también al comercio de lo pillado pues en las caravanas entre ciudad de Lima con las ciudades del interior. Pues estos robaban pues en el camino, y pues esto lo vendían a las gentes, otras gentes también de las clases bajas, con lo cual pues el virreinato tuvo un dolor de cabeza constante con estos palenques, ¿no? El más famoso, el de, ya dije, el de Huachipa. Hubo palenques también en Huacho, o también en el sur, en el Valle de Cañete, célebres bandoleros, ¿no? Que muchas veces también chocaban con gente del pueblo, y pues esto también provocaba enfrentamientos, sobre todo entre morenos y también gente de la sierra, ¿no? Y otro tipo de bandolerismo era el bandolerismo también de la sierra, pues hablando de esos tiempos del virreinato, que también era más que todo no un bandolerismo más anárquico como el de la costa, sino un bandolerismo más llevado por los abusos que se cometían de la burocracia virreinal contra los campesinos, ¿no? Y pues esto provocó pues que muchos de estos campesinos pues también se volvieran ladrones de caminos, ¿no? Y incluso también abigeos, robaban ganado, ¿no? Esto se repetirá tiempo después en la República con los gamonales, ¿no? Y terratenientes, pero bueno, paso a paso. Ya en la época de la independencia, estos grupos pues muchas veces tiraron más para el lado independentista, sí, porque muchos de ellos pelearon para los independentistas. Incluso Miller los agrupó a muchos de ellos, ¿no? Sobre todo los de la sierra.
porque los de la costa no eran tan, como dije, pues no eran tan pegados a lo social, eran más pegados al lucro, ¿no? En cambio los de la sierra sí, conforme los abusos que cometían el virreinato pues contra los campesinos, muchos de ellos se rebelaban, y por eso pues cuando llegó la época de la independencia, Miller, que tan astuto pues y también tan arrojado, pues vio en ellos una masa que podría pues ayudarlos en su combate contra el poder español, y es pues que justamente muchos de ellos se pues vinieron al lado patriota, pero pues por ejemplo de parte de ellos tenemos a los chumivilcanos, la gente, saludos para la gente de Chumivilcas, Tambobamba, pues pueblos de caballos, y también los morochucos de Pampa Cangallo, ¿no? Ayacuchanos, ¿no? Cosa curiosa, ellos eran buenos jinetes, ¿no? Y pues estos jinetes se unieron a la independencia de forma entusiasta, porque pues también eran bandoleros, ¿no? Que estaban contra el virreinato, ¿no? Y pues ya en la época de la República, conforme la crisis pues que tenía el Perú recién nacido, pues de la independencia, pues muchos de ellos pues volvieron a su pueblo, pero otros pues vieron la fuerza o el bandolerismo pues como un medio de vida, y pues así se encargaban de robar pues los caminos, y ya pues en el tiempo de las guerras de la anarquía, sobre todo ya en las épocas de Miller, no, perdón, de Salaverry, Orbegoso, Gamarra, los caudillos pues, militares, pues muchos de ellos tomaron parte justamente por los lados liberales, y se fueron en contra, por ejemplo, apoyaron a Orbegoso y a Santa Cruz, pero estuvieron en contra de, por ejemplo, de Salaverry y de Gamarra, cosa curiosa, ¿no? Porque justamente ellos veían en esos personajes últimos la restitución del antiguo poder virreinal, pero pues no fueron un factor, digamos, muy como quien para que inclinara la balanza para un movimiento político social más cohesionado, ¿no? Era un movimiento más esporádico, ¿no? Pero bueno, ya avanzada la época de la República, conforme ya iba creciendo, por ejemplo, la época del guano, la época del pues la opulencia, entre comillas, falsa opulencia, pues también seguían sobre estos bandidos, sobre todo a los costados, alrededores de la capital. Mención aparte, perdón, me estaba olvidando, es el célebre tradición de Ricardo Palma, que cuenta que uno de estos bandidos tomó el poder por un día, no por unos días. Se trata del bandido de Escobar, el Sambo Escobar, que pues en esos años de anarquía, pues donde hubo 4 presidentes, Ricardo Palma lo nombra como el 5.º presidente, ¿no? Que un Sambo llegó al Palacio de Gobierno y tomó el poder, ¿no? Esto porque los bandoleros estaban acechando los caminos y pues vieron la ciudad desprotegida y pues la tomaron. Pero pues luego llegó Vidal, en sus memorias, recomiendo las memorias del general Vidal, pues que la lean. Pues comenta pues que cuando entró pues prácticamente arrasó con todos, ¿no? Inclusive con el mismo Escobar, que pues le dieron forata, ¿no? Bueno, pero bueno, siguiendo con la época de la República, ya también en la época de la opulencia del guano, pues también seguía, ¿no? Se asaltando en caminos. Inclusive se dice que pues el mismo cónsul británico en Lima, en el año 60 del siglo XIX, pues fue asaltado y pues desvivido, ¿no? Por este hecho simple, no tan simple, perdón. Inclusive un país como Inglaterra, que era una potencia, podía declararle la guerra al país donde pues desvivieron a su embajador o a su cónsul, ¿no? Pero pues como era un bandolero por ahí, y como decían, no, de repente son muy bravos, ¿no? Dijeron pues no, ahí no, pues. Pero tiempo después en la guerra con Chile, ¿qué pasó con esos bandoleros de la costa? Pues te tengo una anécdota. Pasó que pues hay una anécdota en Ica, cuando llega la resistencia en Lima, pues estaba, después de la batalla, pues
estaba perdida prácticamente, pues. Mucho antes de la batalla, perdón, estoy explayando, bueno, paso a paso. Antes de la batalla por Lima, pues los chilenos desembarcaron en Pisco y luego se dirigieron a Ica, ¿no? Como para tomar provisiones, pero pues un patriota de apellido Matute, que era prefecto del sur, pues en Chincha, de Chincha Ica, pues liberó a los prisioneros que se encontraban en un penal en Chincha, si no me equivoco, y pues dijo, pues tomen las armas y peleemos contra el invasor. Pero ¿qué hicieron estos bandoleros? Magia, tomaron las armas, pero pues comenzaron a golpear a Matute, al pobre Matute, y pues se escaparon con las armas con todo al monte a seguir haciendo sus fechorías. Y pues los chilenos al llegar pues vieron masacrado a Matute, ¿no? Y como dijeron, tú quieres armar resistencia, ven para acá, pum, lo enviaron a la cárcel en Pisco. Y pues tiempo después Matute pues sería ejecutado por los chilenos. Y estos bandoleros, poco después nomás, al encontrarse con los chilenos, adivinen, fueron sus guías. Ellos fueron prácticamente los guías que lo llevaron hacia pues Lima, el camino hacia Lima, ¿no? Algunos de ellos. Nombro un paréntesis acá porque el pueblo de Chincha, muy patriota, sobre todo el Carmen, se alzó en armas. Muchos de estos morenos pues también dieron pelea, ¿no? Inclusive hay una tradición que dice que cuando los chilenos llegaron a Chincha, pues estos pues vieron que iban a saquear su iglesia donde estaba pues su santa patrona, y esta pues se escapó con sus joyas todo al cerro, a un cerro, ¿no? Pero bueno, lo que no dicen es que justamente estos morenos, para esconder a su santa patrona, se lo llevaron pues antes que los chilenos los pillen, ¿no? Y ellos comenzaron a combatir pues chacra por chacra, ¿no? Por eso un saludo para la gente del Carmen, ¿no? Y bueno, ya en la época de la Guerra del Pacífico, en la costa no hubo muchos levantamientos por parte de estos bandoleros, ¿no? A pesar de que estos seguían robando por las calles, ¿no? Nunca apoyaron la causa patriota. Cosa contraria fue la gente de la sierra, los montoneros de la sierra, que sí pues pelearon palmo a palmo con Cáceres, con el Taita, muchos de ellos pues ladrones de caminos, pero en su momento también pues le dieron pelea al enemigo, ¿no? Inclusive pues recuerdo que en un libro sobre Luis Pardo, un bandolero en Ancash, él hablaba de que bueno, sus antecesores o sus maestros en los tiempos de la fechoría pues le enseñaron pues el uso de las armas, porque ellos también habían peleado contra los chilenos en la Guerra del Pacífico. O también tenemos a Pedro Uchu, que en sí no fue un bandolero, fue un minero, pero por ejemplo en los pequeños pueblos de Moro, camino a Ancash, si vas de Chimbote, camino a Ancash, un pueblo que se llama Moro, y pues también Santa, ¿no? Estos pues, que eran llamados bandoleros, mal llamados bandoleros, pues pelearon por su patria, ¿no? Cosa que los hacendados en esos tiempos azucareros no lo hicieron, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? En provincias sí se levantaron, pero en Lima no. Pero bueno, ya terminada la guerra, muchos de estos soldados que habían peleado, sobre todo en los tiempos de la campaña de la Breña, pues como no vieron poder en las armas, pues también se dedicaron al pillaje y pues sobre todo a la venganza contra pues los antiguos patrones, que eran los hacendados, ¿no? Muchos de esos hacendados serían ejecutados pues por su colaboración con los chilenos. Tenemos el caso de Luis Milón Duarte, ¿no? Un hacendado que prácticamente fue un traidor, ¿no? Siendo coronel del ejército peruano, pues sirvió de guía y también de abastecedor del ejército chileno. Inclusive peleó en la batalla de Huamachuco con el bando chileno, ¿no? Pueden creerlo. Pero bueno, así pasó. Pues con muchos jabonales que colaboraron con el invasor, pues fueron ejecutados por los montoneros. Pero pues ya restablecido el poder, el orden entre comillas, llegó la república aristocrática y pues los bandoleros, muchos de ellos fueron reprimidos. De ahí también tenemos la historia del bandido Luis Pardo, o tiempo después de Cajamarca, de Zulueta, Benel Zulueta, pues que también era un bandido, si bien era un hacendado rico, también se le acusó de bandido en el tiempo de Odría. Y Cajamarca también tiene un paréntesis aparte, porque el bandolerismo en finales del siglo XIX y comienzos del XX también tuvo picos altos, esto por el robo de ganados avigeos entre comunidades, ¿no? Que por al final provocaban venganzas tipo a la italiana, tipo a la chichiriana, ¿no? Venganzas entre clanes familiares, ¿no?
Pero bueno, pues, y luego ya tendríamos el caso pues, de la fundación en las rondas campesinas para evitar eso, ¿no? Y hoy Cajamarca, bueno, es relativamente tranquila, pero bueno, esa es otra historia. Y ya, bueno, en lo que es el comenzado del siglo XX y ya avanzando la década del 20, 30, 40, hasta 50, llegando a 70, la época de Velasco, pues hubo sendos levantamientos de estos bandidos de caminos y abigeos, pues que robaban a los hacendados, esto como parte de una venganza. Si bien muchas veces eran reprimidos con violencia, estos también recibían el apoyo del pueblo, o sea, de los campesinos humildes, porque era una especie de ente vengativo contra los abusos de los gamonales, ¿no? Y por eso también cuando estos robos, estas fechorías avanzaban, pues ya se convertían en rebeliones, ¿no? Como sucedió en la rebelión de San Miguel La Mar, ¿no? Donde ajusticiaron a un gamonal muy abusivo que era de apellido Añaños, ¿no? ¿Te suena ese apellido? Añaños, bueno, da para una historia, ¿no? Pero bueno, ya pues con la reforma agraria, muchos de estos bandidos pues se fueron ya normal, ¿no? Ya no hubo tantas estas represalias, pero llegó el tiempo de la violencia y es ahí donde el libro termina, ¿no? Porque el libro ya es hasta la década del 70, ¿no? Ya el 80-90 pues es otro periodo de violencia, ¿no? Como si la violencia siempre estuviera impregnada en nuestra historia del Perú, ¿no? Pero pues en tiempos de crisis delincuencial pues hay que acotar pues que el bandido peruano, sobre todo de la costa acá en Lima, hay que darle pelea, no hay que darle pues miedo, no hay que darle nuestro miedo, ¿no? El miedo provoca que esto se crezca, ¿no? Y en la historia del Perú estos bandidos siempre han sido unos cobardes, sobre todo en la costa, ¿no? En la sierra, bueno, hay orden por la misma, más orden, menos delincuencia por la misma unión de los pobladores. Yo digo esto porque no nos unimos en la costa, en Lima, como lo hacen en la sierra, ¿no? Por ejemplo, no hay casos de extorsión en Puno, en Ayacucho, en Cusco o en Cajamarca, no vas a ver. Recién están entrando, dice, pero ahí están los ronderos siempre, ¿no? Incluso lugares donde se mueven millones, ¿no? Por el comercio, pero no hay, ¿no? Pero ¿por qué en Lima no? Porque la gente lo permite, o no sé, lo tolera, no sé. Ahora con esto que sale a la luz de Río de Janeiro, que está habiendo pues choques entre pues delincuentes y la policía militar allá, pues yo estaba en Brasil y miren, la violencia la delincuencia es 50 veces más de lo que acá. Yo no quiero que mi país se convierta así, ¿no? Como está sucediendo en Brasil, ¿no? Por esa permisiva cultura del malandraje que dicen en Río, ¿no? Yo he estado en Río, no saludo para la gente de Río, pero gente muy buena onda la mayoría, pero esa cultura del malandraje sería acá como la cultura del pendejo, del vivo, del criollo, ¿no? Pero es multiplicada por 10, ¿no? Por eso, pues, yo no quisiera que esa realidad, esa horrible realidad que está viviendo Río de Janeiro, se traspase acá, así como está, ¿no? Perú, ¿no? Por eso hay que pelear la gente, no a la delincuencia, no a la corrupción, y por eso, pues, para eso, entender un poco más de esta pelea, hay que leer este libro, Bandoleros, Abigeos y Montoneros, que lo puedes descargar por internet, pues, está libre. Y, pues, sin más que decirte, nos vemos en otros videos, pues, nos vemos.